La Revista Iberoamericana de Educación a Distancia, RIED, se configura como el instrumento de la Asociación Iberoamericana de Educación Superior a Distancia, AIESAD, para la difusión de los avances en la investigación e innovación dentro del ámbito de la enseñanza y aprendizaje abiertos y a distancia. El director de la revista es el titular de la Cátedra UNESCO de Educación a Distancia, el profesor Lorenzo García Aretio, catedrático de la Facultad de Educación de la UNED. Muy buenos días, profesor. ¿Qué tal? Buenos días, María José. Bueno, pues hace muy poco estuvimos compartiendo estos micrófonos y decíamos a nuestros oyentes que íbamos a dar un avance de esa nueva etapa de la RIED, la Revista Iberoamericana de Educación a Distancia, que bueno, pues se iba a presentar esa nueva etapa en el Congreso de la AIESAD, que se ha celebrado hace muy pocas fechas en Río de Janeiro. ¿Cómo es esta nueva etapa que se inicia en la RIED, profesor García Aretio? Bueno, el planteamiento fundamental de esta revista iberoamericana de educación a distancia, que ya tiene una larga historia, aunque con el formato actual nació en el año 98 pasado, pero ya tenía otros antecedentes con el Boletín Iberoamericano de Educación Superior a Distancia y la posterior Revista Iberoamericana de Educación Superior a Distancia. Y en el año 98 ya pasó al formato actual, que es un formato impreso y un formato electrónico. Bueno, la nueva etapa básicamente se centra en un relanzamiento absoluto a través de las redes sociales, en una exigencia mayor, dado el volumen de artículos que nos viene llegando, y en una gestión integral a través del Open Journal System, es decir, es el OJS, el sistema de gestión de revistas científicas que prácticamente están llevando a cabo las más prestigiosas revistas a nivel internacional. Entonces nosotros, aunque la revista la teníamos ya todos los artículos situados en este sitio que reside concretamente en los servidores de la UNED, más allá de que se mantiene el sitio de la Universidad Técnica Particular de Loja en Ecuador, el sitio virtual allá. Aquí en el Open Journal System ya la teníamos desde el año 2012, pero ha sido a partir de octubre de este año cuando la gestión integral de la revista se va a llevar a través de ese mecanismo. Es una plataforma que da mucha más visibilidad. Y quizás por destacar, dado que no tenemos mucho tiempo, yo destacaría una parte de potenciación importante de la revista que ha sido integrar, yo diría sinceramente, claro, soy el director editor que voy a decir, ¿verdad? Integrar a los más relevantes expertos de educación a distancia dentro de su comité científico. Es decir, si se revisa el comité científico actual, cuando lo he presentado en el Consejo Directivo de la IESAD en Río de Janeiro hace pocos días, realmente, bueno, surgió un aplauso incluso al comprobar quiénes eran los miembros de nuestro comité científico. Pero que no es un comité científico para figurar, es un comité científico que están trabajando, valorando artículos, sugiriendo ideas para la mejora de la revista. Realmente es un lujo. Quienes lo deseen comprobar, que visiten el sitio web de la revista y ahí lo podrán mirar y ver con atención. Pondremos un enlace en Canal UNED a la Cátedra UNESCO de Educación a Distancia, que es bueno, pues donde se aloja también esta revista. Además de, como nos decía, en la Universidad Técnica Particular de Loja, pues los editores de la revista también. Profesor García Aretio, tenemos ya un nuevo número de la revista que está a punto de salir, si no ha salido ya cuando se emita esta grabación. ¿Qué es lo que nos ofrece? Bueno, en este es un número miscelánea, es decir, nosotros estamos trabajando y sobre todo en esos avances de futuro de esta nueva etapa vamos a apostar decididamente por los números monográficos sin olvidar el miscelánea. El miscelánea es realmente una recolección de artículos. Lo que sucede es que en nuestra revista iberoamericana es muy difícil hablar de miscelánea. Esto se habla más en las revistas habituales de educación, donde bueno, pues hay artículos de educación de todo tipo. En nuestro caso, es verdad que es miscelánea, pero todo tiene un algo de monográfico, porque siempre se refiere a temas relativos a la educación a distancia y relativos a las tecnologías aplicadas a la educación. Pero sí es cierto que vamos a avanzar sobre estos temas monográficos. En este caso, el número que va a salir ahora es un número miscelánea, es decir, donde se tocan diversos aspectos relacionados con la educación a distancia y se sigue, si es un elemento que quiero destacar, se sigue viendo de forma muy relevante que en los últimos números cada vez más tenemos muy buenos artículos escritos en portugués. Y esto es realmente el impulso
que a un país inmenso como es Brasil se está dando desde el gobierno brasileño en cuanto a la exigencia a sus docentes universitarios e investigadores de que publiquen en revistas relevantes. Y la verdad que nos llegan cantidad de artículos en portugués, algunos, bueno, los que se publican evidentemente son todos buenos porque los filtros son muy fuertes y muy exigentes, los que se hacen en Ried, pero que quiero hacer notar que efectivamente vienen publicándose en portugués de manera progresiva mayor número de artículos. Entonces hay ahora mismo una variedad en este número que lleva 12 artículos importantes. Yo precisamente hago una introducción al número en el editorial habitual que publico, que hago referencia al número siguiente que saldrá en junio, que será un monográfico. ¿Cómo no? Diría cómo no, porque todas las revistas científicas que se precien en este ámbito tienen que hacer monográficos sobre algo tan importante como es el mundo de los MOOC, de los cursos masivos, abiertos y en línea. Y nosotros lo vamos a hacer. Prácticamente ya se están terminando los últimos artículos que nos están llegando para someterlos a revisión. Y yo hago ahí en el editorial ya un avance de lo que va a ser ese número que se va a publicar dentro de 6 meses. Pero en este, como digo, es una variante de aspectos diversos de la educación a distancia y de las tecnologías aplicadas a la educación que yo creo que son de sumo interés y, como digo, cada vez de mayor calidad. Bueno, hay que recordar que es el volumen correspondiente a 2015, Así que es. estamos ya a las puertas. Muchísimas gracias, profesor García Aretio, director de la revista de la IESAT, la RIED, Revista Iberoamericana de Educación a Distancia. Es el titular de la Cátedra UNESCO de Educación a Distancia de la UNED, catedrático de nuestra Facultad de Educación. Muy buenos días y muchas gracias. Muchas gracias. Sin distancias, un programa de la UNED en Radio 3 y cuando quieras en canal.uned.es, con enlaces de interés sobre los temas propuestos, canal.uned.es.